Hola, este video es una base para los futuros videos que planeo hacer. Quiero enseñarte algunos conceptos para que puedas aplicarlos. Son muy útiles sobre todo si te gustan algunos grupos de seres vivos, no importa cuál sea. Para empezar, los seres vivos se organizan según su origen. Esto permite conocer mucho sobre un organismo con solo ver a qué grupo pertenece. Antes de explicarte qué es la taxonomía, debes saber qué es la sistemática. Es una disciplina que estudia la variedad de seres vivos, trata de entender sus relaciones evolutivas y de interpretar la manera en la que fueron cambiando a través del tiempo. Y pues la taxonomía es una rama de la sistemática que se encarga de organizar. Trata de identificar un organismo y por lo tanto de encontrar a qué clasificación pertenece. Además, facilita la forma en la que hablan los científicos sobre organismos funcionando como un lenguaje universal. En general, es útil para cualquier persona que le guste un grupo o varios grupos de seres vivos. Se usan clasificaciones con 8 niveles que tienen una jerarquía. Esto significa que comienzan siendo muy generales y conforme avanza el nivel taxonómico, estas clasificaciones se van haciendo cada vez más específicas. Se puede ver cómo los organismos se van pareciendo cada vez más entre sí. Cada una de estas divisiones se define usando características morfológicas, pero también moleculares. No están puestas solo por cómo se ven físicamente, o sea, su exterior. Por ejemplo, esta alga. Pareciera que está en el reino de las plantas, pero está en el reino protista. Eso ya nos dice que viene de un linaje completamente diferente. Algo parecido pasa con los delfines. No están en la clase de los peces, pertenecen a la clase de los mamíferos. Esto nos dice que comparten un ancestro común más reciente con otros mamíferos que con los peces. Esos son unos ejemplos de que cada especie está cuidadosamente asignada a una clasificación. Y no se trata solo de seres vivos actuales. Recuerda que la sistemática estudia relaciones evolutivas. Esto incluye pues a los organismos que existieron en el pasado y ya no están con nosotros. Para hacer las clasificaciones que la taxonomía usa, se utiliza otra rama de la sistemática que se llama cladística. Esta sirve para reconstruir relaciones de parentesco evolutivo y lo hace usando sinapomorfias, que son caracteres que aparecieron en un ancestro común y se fueron conservando en sus descendientes. Recuerda que esto puede ser tanto morfológico como molecular. Para poder ver las relaciones que existen entre organismos se utilizan cladogramas. Son estos arbolitos donde cada nodo es un ancestro común del que surgieron los demás miembros del grupo. La taxonomía y la cladística son cosas diferentes, aunque, como pudiste ver, están ligadas y ambas forman parte de la sistemática. Y entonces, ¿qué clasificaciones existen? Hasta arriba están los dominios. Este es el nivel más grande y existen 3: Bacteria, Arquea y Eukarya. Se diferencian principalmente por características en sus células. Ahí les dejo un cuadrito. Cada uno de estos dominios tiene adentro reinos. Este es el segundo nivel taxonómico. Tradicionalmente, los dominios Arquea y Bacteria tienen un solo reino con el mismo nombre. Estos dos antes se consideraban un mismo reino llamado Monera, pero esto ya no es válido. El dominio Eukarya tiene 4 reinos diferentes muy populares: protistas, hongos, plantas y animales. Los reinos se dividen en grupos más pequeños llamados filos o en singular phylum. Y un phylum se divide en clases. Una clase se divide en órdenes, un orden se divide en familias, una familia se divide en géneros y finalmente estos géneros se dividen en especies. Una especie es la unidad en la que categorizamos a todos los seres vivos, incluido el ser humano. Su definición puede ser demasiado abstracta, ya que siempre van a salir organismos que se salen de las reglas. Por eso existen varias definiciones, pero por hoy aprendan la biológica, te da una idea de lo que es una especie. Dice que una especie es un grupo de poblaciones naturales que pueden cruzarse entre sí y que están aisladas reproductivamente de otros grupos. Esto quiere decir que no pueden cruzarse con otros, ya sea porque simplemente no es físicamente posible o porque si se cruzan la descendencia no es fértil o viable. Por ejemplo, el burro y el caballo sí pueden lograr tener descendencia, pero la mayoría de las veces su hijo, una mula, es estéril y ya no es capaz de reproducirse. Pero hay casos raros en los que esta regla se rompe y la descendencia sí es fértil. Esta definición es muy básica, pero funciona por ahora. Para referirnos a una especie se usa el sistema de nomenclatura binomial, donde se usan 2 palabras latinizadas que forman el nombre científico. Este sistema fue creado por Linneo. Este nombre es importante que lo aprendas, es considerado el padre de la taxonomía. También creó las bases de estas clasificaciones. El sistema binomial permite nombrar las especies de forma rápida y sencilla sin necesidad de describir todas sus características. Estas 2 palabras se escriben en cursiva o subrayadas si es manuscrita y son los últimos 2 niveles taxonómicos, el género y la especie.
Y mira, no te confundas, el género es una sola palabra y va en cursiva, pero para la especie son dos palabras, una es la misma del género y la otra se llama epíteto y termina de especificar a la especie. Estas dos también van en cursiva y como se trata de la especie siempre deben de ir pegadas, si no podemos hacer cosas confusas. Por ejemplo, está mal decir especie Americanus porque existen dos especies que tienen ese epíteto en géneros totalmente diferentes, nada que ver. Entonces recuerda siempre mencionar ambas palabras cuando quieras decir una especie. La única que sí puedes decir solita es el género, esa no debería ser igual en otros grupos. Puede pasar, pero es muy raro. Las especies pueden ser muy diferentes en un mismo género. Mira por ejemplo algunas especies de zorros. Se pueden diferenciar fácilmente. Pero también diferentes especies pueden ser muy similares incluso de géneros distintos, y para lograr diferenciarlas se requiere de un taxónomo que las sepa diferenciar por estructuras demasiado específicas que pueden incluso ser a nivel microscópico. La región también ayuda demasiado, pero se entiende el punto. Es importante diferenciarlas para poder estudiarlas correctamente. Esto nos permite aprovechar unas, tener precaución con otras o simplemente apreciarlas. Mira por ejemplo el champiñón. Lo comemos en casi todo el mundo. Es un hongo llamado Agaricus bisporus, pero es muy parecido a otros hongos que son tóxicos. En general, no deberías comer hongos del bosque a menos que sepas lo que estás haciendo. La importancia de identificar no aplica solo para especies. En general, diferenciar grupos taxonómicos es importante en diferentes campos, como el control de plagas, la seguridad alimentaria, la medicina, la conservación, la agricultura. Son solo algunos ejemplos, pero existen infinidad de usos. Volviendo a los nombres científicos, nos sirven sobre todo cuando el nombre común está repetido, pero tú te quieres referir a un organismo en específico. ¿Y qué pasa cuando las diferencias físicas no se notan? Pues se recurre a la genética. Todos tenemos variaciones genéticas aunque seamos una misma especie, pero estas variaciones pueden llegar a indicar especies separadas. Se recurre a la comparación de secuencias de ADN, como por ejemplo, estas dos especies de kiwi que se ven idénticas tienen un genoma lo suficientemente diferente como para considerarse especies separadas. Y bueno, no he dicho que es un taxón, pero sentía que era necesario todo ese contexto antes. Un taxón es un grupo de organismos a quienes se les da un nombre bajo una clasificación taxonómica. Idealmente son grupos naturales, esto significa que sus miembros están emparentados por un ancestro común. Un taxón puede variar demasiado en tamaño, puede ser cualquier categoría taxonómica como un orden o una familia, puede ser más grande que un reino, puede englobar varias categorías como varias clases o varias familias. Todo esto depende de lo que se esté estudiando. También quería agregar que los reinos son una forma sencilla de organizar la inmensa variedad de seres vivos que existen. Hay otra clasificación más específica y moderna, los supergrupos, que desmenuzan más a los reinos. Quizás hablo de esto en otro video algún día. Quería mencionarla aquí porque es importante que sepan que esto existe. Espero que hayas aprendido qué es la taxonomía, cómo funcionan sus niveles y para qué sirve. A futuro quiero hacer un video sobre generalidades de los reinos y después uno para cada reino, pero como tengo muchas cosas en mente, no sé qué vaya a ser primero. Posiblemente lo procrastine demasiado porque este video me demoró una eternidad. Y quiero despejar un poco del tema antes de retomarlo, aprovechando que el guión ya está porque era un guión gigante que dividí en varios. En fin, este es mi primer video, apenas le estoy agarrando la onda a este tipo de edición, escribir guiones y sobre todo a la narración, creo yo que es lo que más me cuesta. Espero que haya quedado decente, me despido, hasta luego.